clase de hoy. Que queda todavía un poquito de material para terminar. El contenido del curso, aunque yo creo que hay algunas cosas que ustedes ya saben por los trabajos que han hecho, o sea, ya por lo menos tienen una idea, no es tan nuevo. Y por este seminario de Alzheimer, pues saben otro poquito. Entonces, el último día nos habíamos quedado cuáles eran los receptores del sistema colinérgico, que es el nicotínico y el muscarínico. Ustedes sabían, tuvieron una lectura en Perusal, en donde les hacían con más detalle, les hablaban de cada uno de los receptores. Entonces, lo importante es tenerlos presentes porque ustedes saben que cuando nosotros estudiemos las diferentes sustancias que actúan en este sistema, pues lo que nos interesa va a ser que estimulen o bloqueen estos receptores. Y entonces, y también ustedes hablamos de la acetilcolina como neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático, y la última vez pues mencionamos que está regulada por la colinesterasa, que es una enzima que la hidroliza. Por lo tanto, la acetilcolina se puede acomodar en dos sitios, ya sea en los receptores específicos que ya habíamos mencionado, muscarínicos o nicotínicos, y también en el sitio específico sobre la superficie molecular de la enzima acetilcolinesterasa o butirilcolinesterasa, porque tenemos la acetilcolinesterasa a nivel del sistema nervioso y tenemos la butirilcolinesterasa a nivel del plasma. Estas enzimas pues nos van a hidrolizar la acetilcolina y termina la acción de ellas. Y ustedes pues ya tienen, espero que la mayoría de ustedes haya por lo menos leído lo que ustedes nos presentaron en el seminario de Alzheimer, y vemos que esta ha sido el inhibir la acetilcolinesterasa ha sido una de las formas de encontrar sustancias que puedan ayudar en la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué nos va a mantener por más tiempo la acetilcolina? Para que pueda interactuar con el receptor. Porque una vez está hidrolizada por la acetilcolinesterasa, pues ya no tenemos acetilcolina que interactúe en los receptores. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto qué fue de las primeras cosas que se vieron en la enfermedad de Alzheimer cuando se estudió la fisiopatología? Es que había una disminución del neurotransmisor a nivel del sistema nervioso parasimpático, y se pensó, bueno, hay una disminución. Si nosotros aumentamos la cantidad de acetilcolina, vamos a mejorar las condiciones de las personas que tienen enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, pues ya ahorita con más estudios se sabe que es una enfermedad multifactorial y no es únicamente ese aspecto el que se debe de atacar, diríamos, o abordar, sino que se ve que hay otros receptores, otros sistemas involucrados en la enfermedad. Entonces, cuando la acetilcolina es hidrolizada por las colinesterasas, nos va a dar colina y ácido acético, y pues terminó el papel de la acetilcolina. La acetilcolina, con respecto a su conformación, es una molécula flexible. Tiene diferentes lugares de torsión, por lo tanto, la podemos encontrar en varias conformaciones. Y esas conformaciones, pues vamos a tener diferentes nomenclaturas, como la gauche de la trans, tenemos gauche más, gauche menos, la trans o anticlinal, también más, y tenemos solo la anticlinal, y por lo tanto ustedes pueden darse cuenta
de acuerdo a esta diapositiva, que tenemos diferentes formas que adquiere la acetilcolina. ¿Se recuerdan que en química medicinal 1 vimos que las moléculas pueden ser flexibles y adquirir diferentes conformaciones? Este es el caso de la acetilcolina. Y eso pues da que pensar en qué manera es que se une a los receptores. Los 3 ángulos de torsión identificados son los que están localizados en esta parte de la estructura a nivel de la cadena carbonada, de la cadena carbonada unida al oxígeno, de la cadena del carbono también unido al nitrógeno. Se ven las proyecciones Newman en una conformación Gauss y en la conformación trans. Y por lo tanto, pues hay que tomar en cuenta esas conformaciones en el momento que nosotros vayamos a identificar en qué conformación se une a determinados receptores. Aquí pues les va a quedar en la presentación la estructura de la acetilcolina en conformación libre y cuando está unida al receptor, la conformación que adquiere. Entonces, debido a esto, pues hay que preparar muchas estructuras, pero no ha sido posible identificar una estructura activa específica, sino que se ve que hay diferentes conformaciones que se pueden unir a los receptores, por lo que se cree que los receptores son los que tienen la propiedad de reconocer el esqueleto de la acetilcolina entre las diferentes estructuras rígidas, aunque no sea la conformación activa ideal. Entonces, con los estudios que se han realizado, se ha definido que es el receptor el que identifica o reconoce al esqueleto de la acetilcolina. Y una cualidad única de la acetilcolina como estructura es que la molécula puede unirse a dos receptores distintos utilizando diferente conformación. Por eso vemos que tenemos en el sistema nervioso receptores neurolíticos y muscarínicos, la acetilcolina puede unirse a ellos y utiliza diferente conformación, no utiliza la misma conformación. Sin embargo, lo que sí se ha mostrado es que la separación entre el grupo del compuesto y el hidrógeno cuaternario, que ya vimos en la estructura, es importante para la unión. Y si la distancia es de 4.4 átomos entre el oxígeno del compuesto y el hidrógeno cuaternario, el compuesto se va a unir a los receptores muscarínicos. Si yo tengo una distancia mayor de 5.9 átomos, esa estructura se va a unir al receptor nicotínico. Entonces, sí se ha podido dilucidar que esa distancia sí me define qué receptor va a tener mayor afinidad a la acetilcolina o los compuestos que yo voy a preparar, eso nos interesa a nosotros, los compuestos que yo vaya a preparar para que tengan interacción con determinado receptor. Entonces, en este caso vemos cómo es que la acetilcolina se une al receptor muscarínico. Ven ustedes cómo se une la mina terminal, cómo se une el compuesto y la distancia que yo les mencionaba con respecto a entre y el amonio cuaternario. Entonces, se ve que la parte del amonio cuaternario se interactúa con bolsón hidrofóbico. ¿Y cuáles son los aminoácidos que, digamos, el aspartato va a interaccionar con el amonio cuaternario como otro bolsillo hidrofóbico? Es
la parte del este. Entonces, sí, esta distancia, como yo les decía, que es lo que se ha demostrado que es importante para identificar con qué receptor se va a unir. ¿Cuáles son las partes importantes que se han identificado en la estructura de la acetilcolina? Como yo les decía, el grupo es que va a contribuir a la unión compuesto con el receptor. Es un puente de hidrógeno formado por residuos de prolina y asparagina. El grupo etileno, que en general debemos decir que deberá haber por lo menos dos carbonos en el puente que conecta las dos regiones. Y esta cadena es importante por la distancia ya mencionada, que por lo tanto no debe ser extendida ni acortada para que me case en el receptor. Y el grupo óneo es esencial para la actividad intensita, contribuye a la afinidad por el receptor, parcialmente por energía de unión, parcialmente como de cohesión y de división del grupo. Es el que me va a dirigir la unión con el receptor. Con respecto siempre a la estructura, el grupo óneo o el amonio cuaternario es el que me va a permitir que tenga solubilidad en agua, pero por lo tanto eso también me va a hacer que el compuesto tenga poca absorción, porque no pasa a través de las lipídices, y aquí es bastante iónico y bifílico. El grupo ácido hidroxi sufre hidrolización en el sistema gastrointestinal. Por lo tanto, si yo no lo puedo administrar oralmente, y además, como yo les decía, ayudando con polinesterasa o polinesterasa a nivel del plasma, que eso hace que me hidrolice a las acetilcolina. Entonces, debido a esta parte, yo no lo puedo administrar ni de forma oral, y además porque su es casi tanto a nivel gastrointestinal como a nivel del plasma. La acetilcolina, por ser el neurotransmisor que se ha identificado que interactúa con los receptores, es el tipo agonista muscarínico. Y vamos a ver que también, como según los receptores nicotínicos, pues también se puede tomar como un prototipo, aunque vamos a ver algunas diferencias. Se utiliza en cirugía ocular para producir miosis y no puede ser administrado tópicamente, como yo les decía, porque no atraviesa la barrera lipídica debido a este grupo de amonio cuaternario o el grupo óneo. Ya saben, ahorita voy un poquito rápido, pero ustedes, cualquier duda que tengan, por favor, me preguntan. Me interesa ver relaciones de la actividad y las características de los compuestos que vamos a ir viendo, pero no voy a dar tantas detalles las características de los compuestos. ¿Qué pasa con este grupo óneo o de amonio cuaternario? La carga positiva es importante para la vida y al mismo como es que se une al receptor y por lo tanto es importante esa carga positiva. Si yo reemplazo el nitrógeno por otro compuesto, otro elemento, van a ser compuestos menos activos y todos los que se han probado no se identifican. Entonces, definitivamente eso lo hemos hablado. Si yo sustituyo los tres grupos metilo que tengo en la acetilcolina por grupos más grandes, no me dan agonistas activos, o sea que no me dan compuestos que vayan a actuar como agonistas. Y si yo reemplazo los tres grupos metilo por etilo, yo voy a tener compuestos que son antagonistas, aquellos que van a hacer un efecto corporal al efecto que me ocasiona la acetilcolina. Si yo reemplazo estos metilo, etilos y isopropilos en algunas posiciones
del nitrógeno, puedo tener compuestos activos, salir sustituyendo solo algunos, pero van a tener menor actividad que la acetilcolina. Entonces, si yo quiero un agonista, no me interesa. Y si yo reemplazo de uno, dos o tres de los grupos fosmetilo por hidrógeno para dar aminas terciarias y secundarias primarias, me va a disminuir la actividad muscarina también. Entonces, no es mucho lo que yo puedo hacer entre lo que yo veo que es importante la carga positiva, que si yo reemplazo los fosmetilos no me dan, por grupos más grandes no me dan agonistas, sino por el contrario. Que al sustituir por grupos positivos, yo puedo tener antagonistas. Entonces, eso con respecto a esta parte de la molécula es lo que puedo hacer. Realmente cuando yo pongo compuestos más grandes que los grupos metilo que tiene la acetilcolina, hay una difusión de la carga positiva y por eso es que interfiere esféricamente con la interacción del receptor. Entonces, por eso es que yo voy a tener una disminución de la actividad hasta llegar a tener poder tener antagonistas. Entonces, ¿qué pasa con grupos más grandes? Se difunde esta carga positiva que yo ya había dicho es importante para la actividad agonista, o sea, una actividad similar a la acetilcolina. Modificación del puente leno. Yo ya les mencionaba que el puente leno es importante. No puedo alargarlo ni acortarlo porque había la distancia es importante para el receptor. Si ustedes ven, se recuerdan que yo les mencionamos los receptores tienen el nombre por las alcaloides que se identificaron que se unían a estos receptores. Si ustedes ven cuál es la estructura de la muscarina. Entonces, por eso es importante el puente leno con esa dos carbonos únicamente, con un grupo metilo como sustituto en el carbono B, que es este de aquí. Tengo la acetil beta metilcolina o metacolina. Tiene potencia muscarínica muy equivalente a la acetilcolina y lo que me ayuda es que tiene mayor selectividad muscarínica que nicotina. Como hablamos, la acetilcolina se puede unir a todos los receptores. Entonces, yo también voy a buscar de qué manera tenga mayor afinidad por uno o por el otro receptor, dependiendo del interés que yo tenga para el tratamiento de la gran patología. Entonces, en este caso, si yo sustituyo en posición beta por un grupo metilo, yo voy a tener un compuesto más selectivo por el receptor muscarínico. Al sustituir un grupo metilo en posición alfa, que es este carbono que yo tengo aquí, está la acetil alfa metilcolina. Tiene potencia muscarínica y nicotina disminuye con respecto a la acetilcolina, pero va a tener mayor selectividad nicotínica. O sea, la realidad no, pero sí va a ser más afín al receptor nicotínico. Ya sea que yo haga un grupo metilo en alfa o en beta, resulta en el momento de agregarlo, resulta que yo tengo una molécula de alga y los receptores muscarínicos tienen especialidad por los enantiómeros de la metilcolina, que era la que les mencioné cuando está el grupo metilo en posición en carbono beta. Hay una regla que se conoce con respecto a esta estructura que se llama la regla de la del 5 para la actividad máxima muscarínica, o sea, sobre el receptor muscarínico. El grupo homónimo ternario debe ser seguido por 5 átomos para que tenga actividad muscarínica. Entonces, el homónimo cuaternario 1, 2, 3, 4, 5 es la regla de la del 5. Que se aplica cuando yo quiero tener actividad máxima muscarínica. Entonces tenemos la acetilcolina,
que el enantiómero, como al tener este grupo metilo en este carbono, yo voy a tener un compuesto chiral. El enantiómero S es equipotente con acetilcolina y el enantiómero R aproximadamente es menos potente. Entonces ya vemos que hay una estereoselectividad. La acetilcolinesterasa hidroliza al isómero S mucho más fácil que la acetilcolina. Entonces, si yo quiero un compuesto que me dure más la acción, ya como una sustitución de metilo en este carbono, me va a durar la acción de la metacolina. El isómero R es utilizado por la acetilcolinesterasa y hasta actúa como un inhibidor competitivo de la enzima. Esta estrategia de hidrólisis de la acetilcolinesterasa y el efecto inhibidor sobre la misma se explica porque la mezcla racémica de metacolina produce una mayor duración de acción que la acetilcolina. Entonces, siendo el enantiómero S es equipotente a la acetilcolina, el enantiómero R es 20 veces menos potente. Pero con respecto a la hidrólisis, si yo tengo una mezcla racémica, me va a dar más la acción porque ya vimos que el isómero R no es hidrolizado por la acetilcolinesterasa. Entonces, hasta ese detalle se debe tomar en cuenta. Ya no solo es por la actividad. Si yo tengo la mezcla racémica, yo voy a tener el enantiómero S, que es más potente, y voy a tener el enantiómero R, o el que me es más resistente a la acetilcolinesterasa. Entonces, con la metacolina tengo un compuesto un poquito más un compuesto similar a la acetilcolina de acción, pero que me dura más la acción. Y la alfa-metilcolina ya habíamos mencionado que tiene mayor afinidad con el receptor nicotínico, y la acetilcolinesterasa muestra poca estereoselectividad por los isómeros ópticos de este compuesto. Es de menos importancia la sustitución en carbono anual. Y la modificación del grupo que sería la última parte de las debilidades mencionadas a la acetilcolina. Los estres de colina, de ácidos aromáticos o esos valores mayores poseen actividad colinérgica agonista. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo sustituyentes aromáticos o compuestos de mayor peso molecular, van a tener una actividad agonista. El reemplazo de este grupo metilo por un grupo amino se obtiene en un carbamato. Si ustedes se recuerdan cuando vimos los alcoholes y vimos los carbamatos, pues en este caso pues es un carbamato más resistente a la hidrólisis que el grupo S, y por lo tanto me va a durar más la acción. Si yo reemplazo este grupo metilo por un grupo amino, que es el carbamato, tengo un compuesto que se llama carbacol. Es un agonista colinérgico potente que posee actividad muscarínica y nicotínica. Se utiliza tópicamente para el tratamiento de glaucoma, o sea, yo lo utilizo como colín. Se hidroliza en menor grado del ácido gástrico por la acetilcolinesterasa y la butyrylcolinesterasa. Y tiene la ventaja que si se necesita se puede administrar en forma oral. Pero como ya les dije, más que todo se utiliza como colillo para el tratamiento del glaucoma. Entonces, de la manera de síntesis, al hablar del amonio cuaternario, o sea, la molécula debe tener una carga positiva, preferible una sal de amonio cuaternaria. Lo vemos que sus sustituyentes medían actividad. La máxima potencia, el tamaño máximo posible, y lo que sustituyen al nitrógeno no deben exceder a lo que es un grupo metílico. En lo que es el puente etileno debe tener una unidad de 2 carbonos entre el oxígeno y el nitrógeno, ya explicamos, y la molécula tiene un átomo de oxígeno, preferible un éster capaz de participar en el puente de hidrógeno en el momento que se une al receptor. ¿Alguna duda?
con respecto a la relación de actividad de la acetilcolina. Ninguno. Como yo les decía, hay una diferencia entre la interacción de la acetilcolina con los receptores nicotínicos y muscarínicos. Gracias, Virginia. Con el receptor nicotínico, el lado carbonil, perdón, que es el que se une en el receptor y con mayor afinidad al lado carbonil. En el receptor muscarínico ya habíamos visto cómo es que se interactúan estos grupos que van de la molécula cuaternaria, pero si yo tengo a el lado metílico del, en el grupo éster, entonces ese grupo metilo es importante para la unión con el receptor. Entonces vemos como en el nicotínico el lado carbonílico es ese que tiene mayor interacción con el receptor, y en el caso del receptor muscarínico es importante ese lado metílico del grupo éster. Y por eso es que hablamos que la acetilcolina puede interactuar con los dos receptores, y es importante la estructura de la acetilcolina y cómo es que las diferentes partes de la acetilcolina es que interactúan con los receptores. Ya les había mencionado cómo es que interactúa con el receptor muscarínico. Y vimos que es importante la carga positiva, como también la distancia entre el nitrógeno y el grupo éster. Andrés Vargas. Sí, licenciada. ¿Qué dijimos de la distancia entre el nitrógeno y el grupo éster con respecto a la interacción con el receptor muscarínico? Que debía ser una distancia hacia los carbonos o no sé si se refiere a la regla de los 4. Y también, ¿cuál es la regla de los 5? Que el ciclo del átomo de nitrógeno cuaternario debe haber 5 átomos. Exactamente, para una actividad máxima muscarínica, porque vemos que la distancia, el tamaño del compuesto va a ser muy importante para la interacción con el receptor, y que puedan tener las interacciones como se ven en esta diapositiva, las interacciones con ya sea por fuerzas de Van der Waals o puentes de hidrógeno con el receptor. Gracias, Andrés. Ya no vamos a ver el video, se los voy a dejar para que lo vean por su lado. El video habla de una manera muy resumida sobre lo que son los agonistas colinérgicos y los antagonistas, y cómo es que se une, o sea, cómo es que un agonista se va a unir al receptor, y cómo es que los antagonistas lo que van a hacer es que nos van a evitar que la acetilcolina se une al receptor. Entonces, ustedes lo van a ver en su casa, es muy bonito y muy corto, así que se lo voy a dejar a la presentación, pero lo van a ver a veces en su casa. Y vamos a pasar a lo que son los agonistas colinérgicos, así no se me... Así por lo menos le damos una explicación, por ejemplo, por lo menos de las estructuras químicas. Los agonistas colinérgicos, pues ya su palabra lo dice, ¿verdad? Son aquellos que van a tener aquella acción similar a la acetilcolina, y los vamos a dividir en dos. En la acción directa, que son los agonistas de los receptores prácticos que me van a interactuar con el receptor, y la acción indirecta, que son inhibidores
la polinesterasa. Vamos a ver bien castellanos. Bien. Si yo digo que son de acción indirecta, que son inhibidores de la polinesterasa, ¿por qué decimos que es de acción indirecta? Si me puedes explicar. Eso la saben ustedes. Estoy esperando a ver si bien me escribe la respuesta. Porque si inhibe la acetilcolinesterasa, ya me pusiste el final. Inhibe las acetilcolinesterasas, como ustedes... bueno, bien. Dice que su internet está mal. Como ya ustedes incluso lo ponen en su trabajo, en su seminario de Alzheimer, una manera de poder aumentar la calidad de acetilcolina que pueda interactuar con los receptores o tener una acción similar a la acetilcolina es inhibiendo la enzima que me la degrada o que me la metaboliza o que me la hidroliza, como ustedes le quieran decir. Entonces, por eso decimos que tenemos la acción directa, todos aquellos que me van a interactuar con el receptor, o de acción indirecta, porque me van a hacer a inhibir la acetilcolinesterasa de manera de permitirme que la acción de la acetilcolina dure más. Entonces, pero al final todos me dan una acción agonista similar a la acetilcolina. Y por eso tenemos esta división. Entonces, tenemos, por ejemplo, el cloruro de acetilcolina, es un compuesto que obvio si es la acetilcolina, solo que está ya en forma de una sal, pero que lo podemos encontrar en forma de gotitas, tiene un efecto colinético, poca duración de acción, porque ya vimos por qué, también poca efectividad por vía sistémica, poca especificidad. Dayana Figueroa. Dayana, buenas tardes. ¿Por qué decimos que tiene poca especificidad de la cloruro de acetilcolina? De lo que acabamos de decir. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Dayana. Creo que sería porque tiene poca efectividad por la vía sistémica y por ende poca duración. Eso sí tiene poca duración y de forma sistémica tiene poca efectividad, porque incluso me la inhiben las colinesterasas plasmáticas. Pero ¿por qué poca especificidad? ¿Con qué me puede interaccionar la acetilcolina? Vamos a ver, alguien lo escribió en el chat. Hans sigue interactuando con receptores nicotínicos y muscarínicos. Muy bien, Hans.
como vimos que la acetilcolina interactúa con los dos receptores, entonces por eso tiene poca especificidad. Aquí no le hemos hecho mayor cambio a la estructura, sino que es prácticamente la acetilcolina solo en forma de sal para tener una preparación farmacéutica. Entonces es igual van a interactuar con receptores muscarínicos y nicotínicos. Generalmente se va a utilizar como miobiótico en casos de operaciones de catarata, aunque ya hay compuestos, poca penetración a córnea y efectos pasa rápido. Efectos secundarios pueden haber una constricción bronquial y el agonista, en caso de una intoxicación, es la atropina, que la vamos a ver más adelante. Vamos a ver en estos varios compuestos que actúan a nivel de los ojos. Ya vimos que es un agonista parasimpático y tiene poco valor terapéutico por las razones que ya lo vimos. Poca especificidad, no se absorbe a nivel sistémico, se utiliza muy rápido. Ya vimos la distancia para los agonistas colinérgicos. Ya vimos que es importante que haya un tamaño correcto debido a la distancia entre el nitrógeno y el grupo éster. Que busquemos la manera de que sea estable frente a las estiarasas y hacer compuestos que sean más selectivos. Entonces vimos que el cloroacetilcolina, por ser la misma acetilcolina, es poco específico y por lo tanto nosotros al diseñar compuestos tenemos que tomar en cuenta que querramos que tenga una acción agonista de la colinérgica. Tenemos que tomar en cuenta estos factores: el tamaño, el farmacóforo, que ya vimos la importancia del éster y del hidrógeno cuaternario, la estabilidad frente a las estiarasas, la selectividad entre los receptores. El clorometacolina ya le dimos, va a tener un grupo metilo en carbono beta. Ya vimos que es principalmente muscarínico, casi no tiene efecto nicotínico y ya solo con eso ya tiene una ventaja. ¿Para qué se utiliza? Como un depresor cardíaco, aumenta el peristaltismo gastrointestinal y es un vasodilatador. Si se presenta taquicardia, para restablecer el ritmo cardíaco normal. Ya vimos que tiene mayor duración y selectividad de acción que la acetilcolina. Dulce Sofía. Buenas tardes, Dulce Sofía. ¿Por qué? Ya habíamos dicho por qué tenía mayor duración, tiene una acción más prolongada, la metacolina. ¿A qué se debe esta acción prolongada? Por el grupo metilo en carbono beta. ¿Pero qué hacía ese grupo metilo en carbono beta? Porque habíamos que la metacolina tiene el grupo metilo en carbono beta. ¿Pero qué hace para una acción más prolongada? ¿Aumenta la interacción con el receptor? Eso lo que hace es que aumenta la interacción con el receptor muscarínico y vimos que aumenta mi selectividad. Pero con relación a la acción más prolongada, no, Virginia, no es la lipofilicidad. Cristian me está contando, la hidrólisis es menor porque yo les dije que con el grupo metilo yo voy a tener un carbono quiral y yo voy a tener los isómeros. Vimos la ventaja del isómero S, que me da más selectividad, pero el isómero R es más resistente a la hidrólisis. Y por lo tanto, si yo tengo una mezcla racémica, yo puedo tener un compuesto que me tenga mayor duración de acción, una acción más prolongada. Eso ya lo hemos visto. Y eso por esa razón es que tiene una acción más prolongada. Es hidrolizada en menor proporción por las colinesterasas.
el carbacol. Y ya lo habíamos mencionado también. Ya vemos que lo que tiene es que este grupo metilo está sustituido por esta amina y entonces es un carbamato más estable que la acetilcolina. Tiene actividad muscarínica y nicotínica y se utiliza para el glaucoma. Aquí yo les pongo un producto comercial de un colirio que se utiliza para tratamiento del glaucoma. Es más resistente a la hidrólisis por la acetilcolinesterasa debido al efecto electrónico por el grupo carbamato. Aquí lo podemos ver cómo este efecto electrónico por esta amina que yo tengo en el grupo este, que es, hace que el efecto electrofílico del carbón carbonil es disminuido externamente y ya no es susceptible al ataque nucleofílico de la enzima. Y esa es una de las ventajas del carbacol como un agonista de colinérgico, un agonista muscarínico. Tenemos el cloruro betanicol. Ustedes ven, ya es similar, o sea, teníamos el carbacol que era el carbamato y en este caso tenemos el carbamato y tenemos el grupo metilo en carbono beta y todo lo demás que sigue igual. Es más efectivo en estimulación de receptores muscarínicos 3. Es todavía inactivado por la acetilcolinesterasa en menor proporción que la metacolina. Tiene poca acción nicotínica y pues me dura más la acción porque es resistente a la hidrólisis. Tanto por la carbamilación, que ya lo habíamos mencionado aquí, el por qué es resistente a la hidrólisis de la acetilcolinesterasa por este efecto electrónico del grupo carbamato. Y además el grupo metilo que ya lo habíamos visto en metacolina. Entonces ustedes ven cómo la metacolina me dio ciertas características y el carbamato me dio otras características. ¿Y qué hice yo? Pues conté los dos cambios, teniendo el cloruro betanicol y ya tengo un compuesto con cierta afinidad a ciertos receptores y más resistente a la hidrólisis. Eso es el diseño de los fármacos. Y ustedes ya lo aprendían bien. Tiene selectividad en la pluraliza el tracto gastrointestinal en la vejiga urinaria, entonces se utiliza para alivio de la retención urinaria y cuando hay distensión abdominal postquirúrgica. No sé si ustedes han tenido la experiencia de alguna persona que ha tenido alguna operación a nivel abdominal. Y cuando las personas la llegan a ver después de la operación, le dicen que no hable porque le va a entrar aire, porque después de que hubo, digamos, una operación a nivel abdominal que se abrió esa región, hay como ciertos gases que se acumulan. Entonces le dicen a la gente no hable porque se le va a entrar aire, ¿verdad? Pero esa distensión pues es normal después de una cirugía abdominal. Este compuesto se puede dar vía oral y subcutánea. Y también pueden haber preparados que se administren tópicamente para el glaucoma. Ustedes ven cómo estos compuestos son importantes, son útiles para tratamiento a nivel celular, en el caso del glaucoma. Clorhidrato de pilocarpina, creo que no. La pilocarpina es un alcaloide obtenido de Pilocarpus jaborandi o Pilocarpus microphyllus. Es un agonista no selectivo de los receptores muscarínicos. Actúa sobre el receptor M3, causando contracción de intestinos, tráquea y ojo. Entonces, ese es el efecto que tiene y por lo tanto es un agonista colinérgico. También me provoca miopsia, la contención de la pila. Y me sirve también cuando hay espasmo de acomodación. Se utiliza para el tratamiento de glaucoma porque me va a disminuir la presión intraocular. Generalmente para ellos se utilizan solución de 0.5 a 0.6% de alguna sal de pilocarpina. A nivel sistémico puede provocar sudoración, salivación y secreción gástrica.
Y también está utilizada para el tratamiento, porque me aumenta secreciones la pilocarpina. Utilizada para el tratamiento de serostomía, que es cierta enfermedad, la serostomía es cuando ahí se queda en la boca debido, por ejemplo, a tratamientos de radioterapia. Sobre todo si es radioterapia de cabeza y cuello, pues hay mucha sequedad de la boca. Y entonces se utiliza para que aumenten secreciones. Y también el síndrome de Jorgens, que también es un síndrome autoinmune que me va a provocar disminución de secreciones. Y también se utiliza cuando se utiliza algún fármaco psicotrópico y causa sequedad en ojos, en la boca, como efecto adverso. Entonces se puede utilizar la pilocarpina. Yo no sé si ustedes han oído, porque no sé qué tanto leen, pero a finales del año pasado, a principios de este año, creo que fue a finales del año pasado, a principios de este año, la FDA aprobó el primer tratamiento para ayudar a las personas que tienen presbicia. Jacqueline Artung. Jacqueline, ¿sabes tú qué es la presbicia? Es cuando se va perdiendo la capacidad del ojo de manera gradual, ¿no? Pero la capacidad de qué? O sea, de enfocar los ojos a veces. La verdad es que la presbicia es lo que nos pasa a todos los viejitos, que generalmente se da más o menos aproximadamente alrededor de los 40 años. Ustedes comienzan a ver que todos los vamos aumentando en edad. La mayoría de las personas no tienen alguna otra situación a nivel de los ojos como miopía. Entonces todos nos empezamos a separar. Ven que las personas ya mayores comienzan, así como les dice, les crece el brazo porque se empiezan a separar los documentos o el teléfono para poder leer lo que está, porque ya no se envejecen, los ojos así no se envejecen. Pero se comienzan a dar porque se va perdiendo esa capacidad de poder leer, de ver, de ser. Esa capacidad se va perdiendo. Hay poco enfoque, como decía Jacqueline, y la mayoría de personas, si no tuvieron que usar anteojos en su juventud, ya a cierta edad están esos anteojos para leer. Y sobre todo si hay falta de luz, ya no se mira nada. Ahora, si una persona tiene miopía, que es lo contrario, ver de lejos, cuando llega a esa edad, más o menos como que va compensando en cierta forma esa presbicia. Entonces, por eso digo, si no han tenido otra cosa, generalmente a esa edad es que se comienza a ver que ya va necesitando uno ayuda para leer, las lupas, ¿verdad? Para poder leer. Entonces, el año pasado, a finales del año pasado, a principios de este año, no me creen, salió el primer medicamento aprobado por la FDA para la presbicia. Nunca ha habido nada para la presbicia, nada. ¿Y qué es? Únicamente pilocarpina, como les estoy mencionando, pero al 1.25%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que la pilocarpina me va a provocar miopsis. Y entonces eso me va a ayudar a enfocar, como decía Jacqueline. Y entonces se recomienda que la persona se administre la pilocarpina, le dura el efecto aproximadamente 108 horas para que compensar esa presbicia, o sea, el compensar que uno pueda leer bien el periódico, que me lo tenga que separar, o que no pueda ver el celular ahora que es el celular, que me lo tenga que separar.
La verdad es que yo no lo veo así como que sea un tratamiento. Primero, no es un tratamiento curativo, solo es una ayuda. Pero realmente la pilocarpina, como yo les había mencionado, tiene algunos otros efectos sistémicos y por lo tanto, pues queda ahí. A mí todavía digo yo, bueno, hay que ver que lo prueben y ver qué tal responden las personas, pero como esto es algo que va molestando, las personas algunas no quieren usar los anteojos porque ya van a ver como viejita y otros pues un poco más de incomodidad. Pero no es nada más que pilocarpina, o sea que, miren, eso es lo que salió como primer medicamento aprobado para la presbicia. La pilocarpina se ha utilizado en para otros tratamientos y ahora como producto nuevo en Estados Unidos, porque aquí todavía no está, es este producto que se llama Witty y no sé cómo va a venir aquí en Guatemala cuando venga. Hay otros agonistas colinérgicos. Generalmente se utilizan para estos casos de sequedad, secreciones, sobre todo en síndromes como el de Jorgens, que yo les mencionaba. Y antes de que salieran compuestos como cevimelín, clorhidrato de cevimelín, pues solo la pilocarpina era la que se utilizaba. Estos agonistas colinérgicos, los agonistas selectivos nicotínicos, los que sean selectivos nicotínicos se van a usar para el tratamiento, por ejemplo, de miastenia gravis. Es una enfermedad también autoinmune. Lo que pasa es que falta acetilcolina en el músculo esquelético y por lo tanto causa debilidad. Pero al decirles causa debilidad es una enfermedad en la que la persona, diríamos así, hablando completamente, comienza a tener flacidez en todos los músculos de su cuerpo. Y cuando yo les digo en todos los músculos de su cuerpo, yo la verdad que no sabía a qué grado, pero es de que las personas después ya no pueden ni tragar, porque ya no hay ni el poder hacer ese movimiento de tragar, porque no hay acetilcolina para que cause esa contracción. En el momento que yo mastico y trago, hay un músculo que me permite tragar la comida, entonces la persona tiene esa flacidez que ya no puede casi que ni caminar, no se puede mover, el hablar cuesta, porque hasta para hablar nosotros necesitamos músculos que nos ayuden a poder pronunciar las palabras, tragar, etcétera, etcétera, y se comienzan a tener una serie de situaciones que pues hacen que las personas, su calidad de vida sea muy baja. Entonces, pues hay agonistas selectivos nicotínicos que nos van a ayudar para el tratamiento de enfermedades como la miastenia gravis. Los agonistas selectivos nicotínicos, como yo les decía, el tratamiento de glaucoma, activa el tracto gastrointestinal y el urinario después de una cirugía, y para tratamientos de ciertos defectos del corazón, disminuye la actividad del músculo del corazón y la frecuencia cardíaca. Y ya vimos también para algunos síndromes en el que hay una disminución de secreciones, y ahora que ya la pilocarpina se utiliza para el tratamiento de presbicia. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Después de examen. La verdad que esta parte no es tan difícil, pero sí se tiene que fijar en la actividad de cada uno, ¿no? De cuáles son los efectos de acuerdo a si me limita o me bloquea la acción de la acetilcolina. Como son tantos compuestos, por eso se hace un poco difícil y un poco largo, pero bueno, estos son lo que eran los agonistas colinérgicos. Pero como yo les decía, están los inhibidores de las colinesterasas, van a ser agonistas colinérgicos indirectos. Ya vimos que la enzima acetilcolinesterasa es la que me va a hidrolizar la acetilcolina, y la encontramos asociadas a las células gliales en la sinapsis, o sea, a nivel neuronal.
Y la butirylcolinesterasa está en el plasma humano. También se llama pseudocolinesterasa. Y también pues me va a hidrolizar la acetilcolina. En esta diapositiva podemos ver el mecanismo de hidrólisis de la acetilcolina por la acetilcolinesterasa. Tenemos la acetilcolina, la podemos ver aquí. Y cómo es que se une a la enzima, en este caso de una manera reversible. Hay una acetilación del sitio, hay una acetilación con la cisteína por medio del éster. Y de esa manera, pues es como queda hidrolizada la acetilcolina. Luego, esta unión con la serina pues se hidroliza y ya queda la enzima nuevamente regenerada. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la acetilcolinesterasa? Solo fue interactuar con la acetilcolina, hidrolizarla. Se queda un ratito con la parte que luego se va a hidrolizar y me queda otra vez acetilcolinesterasa libre, que me va a seguir metabolizando más acetilcolina que haya en el espacio sináptico o en el plasma. Como yo les decía, son colimimétricos o agonistas indirectos, que como es su acción, ya habíamos dicho, no se va a unir a receptores, sino que interfiere en el metabolismo de la acetilcolina. Y la respuesta no es no selectiva, porque lo único que está haciendo es que me está aumentando la cantidad de acetilcolina que puede interactuar con cualquiera de los dos receptores. Inhibe la acción de la acetilcolina y tiene el mismo efecto de los agonistas colinérgicos. También van a ser útiles en el tratamiento de miastenia grave. Como yo les decía, me está dejando la acetilcolina libre cuando hay atonía en el tracto gastrointestinal y en casos de glaucoma. Estamos viendo como agonistas. Sin embargo, también hay aquellos que agonistas indirectos que son no reversibles, o sea, que se unen más tiempo con las acetilcolinesterasas y estos van a ser útiles como insecticidas para la agricultura y como agentes de guerra como el gas nervioso. Estos se han investigado como terapias para enfermedades de Alzheimer, pensando que si me dura más tiempo la unión del compuesto con las acetilcolinesterasas, yo voy a tener más tiempo acetilcolina en la región sináptica y algunas otras enfermedades cognitivas. Sin embargo, como habíamos hablado ya cuando revisamos el contenido que ustedes tenían para el seminario, ahorita eso está en estudio, no hay nada, solo que se ven algunas ventajas de estos no reversibles, pensando en que su unión con la acetilcolinesterasa va a ser por más tiempo. Entonces, entre las anticolinesterasas reversibles tenemos fisostigmina, neostigmina, piridostigmina, carboaril, cloruro de hidrofonio, tacrina, que ya la mencionamos, que fue de los primeros que fueron aprobados para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, donazepam, ribastigmina y galantamina. Y las irreversibles, pues generalmente, como yo les decía, son sustancias que se utilizan, insecticidas que se utilizan en la agricultura y en caso de armas químicas, como en el caso de la Segunda Guerra Mundial, que fueron utilizadas por los alemanes, y también se utilizaron estas sustancias en la guerra del Golfo Pérsico. ¿Por qué lo mencionamos? Lo mencionamos, como yo les decía, porque incluso se está pensando que esta unión es más
duradera con la acetilcolinesterasa podría ayudar en algunos tratamientos para enfermedades como el Alzheimer, en los que se ha detectado una disminución de acetilcolina. Sin embargo, también lo tenemos que saber, porque cuando ustedes vean toxicología van a ver cómo algunas de estas sustancias, como el malatión, el paratión, que son insecticidas que se usan en la agricultura, los efectos mortales que causan por esta unión a la acetilcolinesterasa irreversible. Entonces, ¿qué pasa? Queda estimulada, queda acetilcolina a nivel del sistema nervioso y hay una sobreestimulación hasta provocar la muerte. Por eso es que los menciono, no porque ahorita hayan medicamentos, sino que eso es lo que pasa y ustedes como farmacéuticos lo tienen que saber. Entonces se utiliza como insecticida porque entonces hace que se muera el pobre insectito, pero porque se quedó estimulada, se quedó la acetilcolina estimulando constantemente a los receptores hasta que se muere. En este caso, lo mismo, pues se va a unir a la acetilcolinesterasa por medio del éster, pero ya va a tardar muchísimo en regenerarse la enzima. Pueden ser horas o días y pues ya muchas veces no se llega a contar el cuento, como diría. Como yo les decía, entre estos indirectos está la fisostigmina. El nitrógeno en posición 1, que es este que está a este nivel, se encuentra ionizado a pH fisiológico y que no es lo mismo el de la posición 8, no le pasa eso porque su carácter básico es menor. Y entonces este nitrógeno que se encuentra ionizado va a tener un papel equivalente al nitrógeno cuaternario de la acetilcolina. El sistema aromático que tiene la fisostigmina hace que pueda establecer enlaces de tipo hidrófobo con alguna zona accesoria del centro activo de la enzima y participa en el mecanismo de inactivación del mismo por generar un buen grupo saliente de tipo ariloxio. En este caso también tenemos un carbamato y ya vimos que es importante y en el caso de la fisostigmina es esencial para la claridad para que se pueda unir que se pueda unir a la acetilcolinesterasa y este se va a unir con la serina, como habíamos visto encima de la colinesterasa. Y esto hace de que inactivamos a la enzima para que pueda metabolizar la acetilcolina. La fisostigmina también es un alcaloide de la semilla madura y seca de Fisostigma venenoso. Se utilizó en África Occidental como veneno de prueba en los juicios, o sea que ustedes ven, es un alcaloide que puede ser veneno. Se utiliza como colinérgico oftálmico en glaucoma, porque ya vimos que todos esos tienen un papel importante en la glaucoma, disminuye la presión intraocular. Se ha visto que se puede utilizar en el inicio de la enfermedad de Alzheimer para mejorar la memoria. Y también se puede utilizar en algunas salas para estimular musculatura intestinal y es un antagonista de la talapina. Bromuronostigmina es otro derivado monocuaternario de la fisostigmina. Vemos que ya se tiene una estructura mucho más sensible, es más estable la hidrólisis que la fisostigmina y todavía tiene una acción inhibidora de la acetilcolinesterasa mejor. Se utiliza como la fisostigmina con mejores propiedades mióticas, o sea, mejor para la contracción de la pupila. Se utiliza para prevenir la atonía de los músculos esqueléticos y la vejiga, y por eso se utiliza en miastenia grave, que ya expliqué lo que es miastenia grave.
porque acuérdense que estamos viendo aquellas sustancias que me inhiben la acetilcolinesterasa, me aumenta la cantidad de acetilcolina. Piridostigmina, inhibidor de la colinesterasa también, con mayor duración de acción, y también tratamiento de miastenia grave, y revertir acciones de los relajantes musculares. Entonces, bueno, y también vemos que esta ya tiene una estructura bastante similar a la neostigmina. Después tenemos otros compuestos que ya son compuestos que estructuralmente son más grandes. Tenemos el de mecario o de mecario. Es un agente parasimpático médico. También se utiliza para tratamiento de glaucoma. Inhibidor de la colinesterasa. Y ya vimos qué hace cuando inhibe la colinesterasa. Y por eso usa en el glaucoma. También el ambenone, que es este compuesto que tenemos aquí. Ustedes ven, siempre tenemos lo que es el amonio cuaternario, que es importante para la interacción con los... que es importante con la interacción incluso con la enzima y el grupo éster. Y es también un inhibidor de la colinesterasa. Endrofonio, ustedes ahí vemos que tenemos un compuesto bien distinto. Tiene un efecto rápido, empieza rápido y termina rápido el endrofonio. Inhibidor de la colinesterasa de corta duración. Se utiliza en caso de arritmias cardíacas y cuando se ha diagnosticado miastenia grave. Se ha utilizado como antídoto del curare, que lo vamos a ver más adelante, que también es el curare, es aquella sustancia que tal vez ustedes lo han visto en alguna película, que indígenas de la Amazonia usaban flechas que están envenenadas con curare y lo que provocan es una parálisis muscular. Entonces se ha utilizado como antídoto del curare por su efecto rápido. Empieza rápido y termina rápido el efecto. Rivastigmina, ustedes ya la conocen porque ustedes me lo van a presentar en el seminario del Alzheimer. Fue aprobado en el año 2000 por la FDA en el tratamiento de Alzheimer. Es un carbamato, inhibidor no competitivo y pseudoirreversible de la acetilcolinesterasa. ¿Cuál es la ventaja? Tiene baja hepatotoxicidad, diferente a la tacrina, que era lo que lo que hablamos ya. Este fue también la tacrina de los primeros, pero se ha continuado por la hepatotoxicidad. Ustedes ven la tacrina, sí tiene una estructura un poquito más diferente, pero se comenzó a utilizar porque se vio que inhibía la acetilcolinesterasa. Donepezilo también, ya ustedes van a hablar de él, inhibidor reversible de la acetilcolinesterasa. Se utiliza para el tratamiento del Alzheimer y algunos otros desórdenes cognitivos en los que se ha visto que pues, los bajos niveles de acetilcolina influyen para estos trastornos. Entonces, en estos compuestos, ¿cuál es la parte esencial de por ejemplo, es de la molécula de fisostigmina, es el carbamato. El derivado amonio cuaternario de la neostigmina es un compuesto de mayor estabilidad o igual de mayor potencia. O sea, vemos que esas partes son importantes. Lo mismo la piridostigmina. Y se vio que el incremento de la potencia anticolinesterasa podía aumentar si tenía 2 núcleos de amonio cuaternario, y por eso tenemos la de mecaronia o de mecorio que les puse yo aquí, que es más grande y tiene 2 nitrógenos cuaternarios, igual que el ambenone. Eso es lo importante de la relación estructura-actividad. Porque al tener 2 amonios cuaternarios, el segundo grupo le confiere estabilidad adicional a la unión con la acetilcolinesterasa.
Como yo les decía, los inhibidores irreversibles son altamente tóxicos para los humanos y se han utilizado pues incluso para guerras y bioterrorismo, y lo que hacen es que fosforilan la acetilcolinesterasa, y por eso ustedes ven que generalmente entre los insecticidas son ésteres fosforados, que son los que se utilizan como plaguicidas. O sea, tienen fósforo y que son los que fosforilan la acetilcolinesterasa, igual que estos venenos nerviosos utilizados en guerras. Uno de los antídotos para estas anticolinesterazas irreversibles es el clorhidrato de palidoxima. Miren cómo es la estructura. También tiene un amonio cuaternario para que se una a la región aniónica. La cadena lateral está diseñada para que la hidroxilamina esté en posición correcta en relación con la serina fosforilada, porque tenemos la serina de la acetilcolinesterasa que esté fosforilada. No actúa a nivel del sistema nervioso central. Es una molécula que está ionizada y por lo tanto no atraviesa la barrera hematoencefálica. Acuérdense que estamos hablando a nivel del sistema nervioso autónomo, así que no nos interesa que atraviese el sistema nervioso central. Entonces, tenemos inhibida la acetilcolinesterasa y con compuestos como el clorhidrato de palidoxima se puede reactivar la acetilcolinesterasa. Entonces, uno de los antídotos. Y si ustedes ven, también es el conocer la estructura de los compuestos para ver de qué manera interaccionan con lo que nos interesa, que en este caso es la enzima acetilcolinesterasa, hasta para encontrar los antídotos. Y pasamos a lo que son los bloqueadores colinérgicos. Lo contrario. Los receptores colinérgicos periféricos están localizados al final de los nervios posganglionales, en músculo liso, ganglios simpáticos y parasimpáticos, uniones neuromusculares en el músculo esquelético. La acción de estos va a depender de su habilidad para reducir el número de receptores libres. Entonces, en este caso, con los bloqueadores, ellos no tienen una acción intrínseca, no es que ellos tengan una acción que va a ser contraria a la acción colinérgica, sino que lo que ellos, estas sustancias van a hacer es ocupar el lugar de los receptores para que queden menos receptores libres para la interacción con la acetilcolina. Entonces, estos son... esta es la forma en que actúan los bloqueadores colinérgicos. Carecen de actividad intrínseca, o sea, no activan el receptor. Lo único que hacen es que yo tengo aquí el receptor y el compuesto va a unirse al receptor y va a bloquear y la acetilcolina se une. Entonces, eso es lo que es el antagonista colinérgico. Compite con la acetilcolina para ocupar el lugar del receptor y tienen acciones farmacológicas opuestas a los agonistas. Entonces, en este caso, que quede claro, no tiene actividad intrínseca, únicamente ocupan el lugar del receptor para evitar que la acetilcolina se una al receptor. ¿Para qué me van a servir? Disminuir de secreciones gástricas y disminuir otras secreciones como la saliva, o sea que es lo contrario a lo que vimos anteriormente. Acuérdense que nosotros me aumentaban secreciones, en este caso me van a disminuir secreciones, me van a relajar el músculo liso, ahí es lo contrario que yo les decía que yo necesito para la miastenia grave. Disminuye motilidad tracto gastrointestinal y urinario, por lo tanto tiene un efecto antiespasmódico. Generalmente si hay un espasmo a nivel del tracto gastrointestinal, entonces yo necesito algo que me relaje esa
sí, contracción del tracto gastrointestinal, entonces tiene un efecto antiespasmódico. Tiene un efecto midriático, es lo contrario al anterior, en este caso va a dilatar la pupila. Los anteriores me la hacían chiquita y esta me hace que se dilate la pupila. Se utiliza para bloquear digestión en casos de que va a tener una cirugía a nivel del tracto gastrointestinal, para exámenes oftalmológicos, porque me va a dilatar la pupila, entonces van a poder ver muchas cosas adentro del ojo, o sea que es generalmente cuando si ustedes han ido con el oftalmólogo y les dilatan para poder hacer el examen, es un tipo de estas sustancias que agregan. Alivio de la úlcera péptica, que ya habíamos visto algunos de estas sustancias, tratamientos para la enfermedad de Parkinson, cuando hay envenenamiento por anticolinesterasas y en caso de cinetosis. ¿Cuáles son estos bloqueadores? Hay un montón que pueden ser bloqueadores parasimpáticos postganglionares, como los alcaloides de las solanáceas, ésteres de aminoalcoholes, éteres de aminoalcoholes, aminoalcoholes, aminoamidas, misceláneas, alcaloides papaveráceos y análogos sintéticos. Entonces aquí hay un montón. Lo mismo, cómo es que interactúa la acetilcolina con el receptor y como nosotros aquí queremos que el compuesto se una también al receptor, entonces se va a buscar de qué manera se una de mejor manera para evitar que la acetilcolina se una al receptor. Entonces, de esa manera, no permitir el cambio de conformación necesaria para que haya transferencia de la señal agonista a la proteína G acoplada, que es en el caso de los receptores muscarínicos. Esta es la acetilcolina nuevamente. Ya se la saben ustedes de memoria y es muy sencilla. Si este grupo metilo es sustituido por al menos un grupo fentanilo, ya se tiene una actividad antimuscarínica. Vamos a ver con detalle. Entonces, en relación a esta parte de la molécula, R1 deberá ser un átomo de hidrógeno, un grupo de hidroxilo, grupo de hidroximetilo o una carboxamida. Y de esa manera, con un grupo de hidroxilo o hidroximetilo, la antagonista está aún más potente. R2 y R3 deberán ser anillos carbocíclicos, como fenil, cicloxil, ciclopentil o heterocíclicos, y así tiene máxima potencia antagonista. O sea que aquí vamos a ver compuestos más grandes que van a tener afinidad por el receptor. En R2 y R3, en una sustitución por anillos naftalenos da como resultado compuestos inactivos, porque ya se vuelven muy grandes y hay obstáculo estéril. Entonces no vamos a poner ese, sino que deben ser anillos carbocíclicos o heterocíclicos. Grupos más grandes en R2 y R3 se unen a la región hidrofóbica fuera del sitio receptor de la acetilcolina. El grupo hidroxilo en R1 aumenta la fuerza de unión al participar en un puente de hidrógeno con el receptor. Con relación al grupo este, que ahí está marcado, este puede ser un éter o puede estar ausente completamente. Este tiene un éster, va a dar actividad anticolinérgica más potente, pero también tenemos que ver qué otros sustituyentes tienen en la otra parte de la molécula. Y en el grupo amino, compuestos que poseen amonio cuaternario presentan actividad nicotínica a altas dosis. Compuestos de amonio cuaternario poseen actividad anticolinérgica más potente. Y como sustituyentes son tolerados grupos metilo, etilo, propilo y isopropilo. Las aminas terciarias también poseen actividad antagonista, pero se presume que la unión con el receptor ocurre en forma protonal. Fármacos de amonio cuaternario son usados principalmente en el tratamiento de úlceras u otras condiciones en las que se requiere reducción de las secreciones gástricas y reducción de la motilidad del tracto gastrointestinal y que haya reducción
de la motilidad del tracto gastrointestinal. Entonces, se ha visto que los de amonio cuaternarios se pueden utilizar para tratamiento de úlceras, en las que necesitamos reducción de la secreción gástrica y también que disminuya la motilidad gastrointestinal. La cadena, largo de la cadena óptima es de 2 a 4 carbonos, porque ya vimos que es importante ese largo de la cadena para unir con el receptor. Aquí va a unirse al receptor un compuesto que va a impedir que la acetilcolina se una al receptor. Entonces, dependiendo qué sustituyente vamos a tener en la parte del éster de la acetilcolina, ¿verdad? Que vamos a tener ésteres aminoalcohólicos o ésteres aminoamidas o aminoalcoholes, aminoamidas, éteres aminoalcohol o éteres aminoamidas. Por eso les decía que hay muchos compuestos. Todos ellos pues han funcionado como antagonistas colinérgicos porque se unen al receptor. Aquellos que poseen un amonio cuaternario no se absorben bien a nivel del tracto gastrointestinal. Los que tienen nitrógeno terciario son mejor absorbidos. Y los derivados aminoéter y aminoalcohol atraviesan barrera hematoencefálica. Y esos son los que se utilizan para el tratamiento de Parkinson. Estos que son aminoéter o aminoalcohol pueden atravesar barrera hematoencefálica. ¿Cuál es el prototipo de los bloqueadores colinérgicos? Atropina, por eso es que yo les había mencionado con algunos agonistas, el antídoto es la atropina, pues porque tiene una acción contraria. Es un éster aminoalcohólico, la atropina. Tiene un carbono quiral y el isómero R 100 veces más activo que el S. Tiene un nitrógeno cuaternario que se une al residuo aniónico del aspartato en el receptor muscarínico. Tiene un nitrógeno cuaternario, por lo tanto no tiene biodisponibilidad oral. Si tiene un grupo metilo como sustituyente con este nitrógeno cuaternario, pues es óptimo la actividad. Y poca diferencia entre la configuración R y S a nivel de este carbono quiral. La atropina, pues saben ustedes que tenemos alcaloides naturales como la iosiamina, que es una estructura similar. Se utiliza como antídoto en casos de envenenamiento por anticolinesterazas, que ya lo hablamos. Cuando hay intoxicaciones en las que con este tipo de sustancias, entonces se utiliza la atropina como antídoto. La atropina, la unión con el receptor, estas partes de aquí se van es el sitio de unión hidrofóbico. Esta otra parte de aquí de la atropina es posible que pueda tener sustituyentes que puedan formar puentes de hidrógeno. Este es el sitio de unión éster y el sitio de unión aniónico, que ya sabemos que es el amonio cuaternario. Estas son las partes de la atropina que se unen al receptor, y ustedes ven que tienen todas las características para poderse unir al receptor y por lo tanto compite por la acetilcolina. Ya vimos cuál es el efecto de los bloqueadores: antisecretor, antiespasmódico, midriático y ciclopegir, que es parálisis de Liddle, también a nivel del ojo. Los alcaloides de las alanáceas que tienen esta acción, está la iosiamina, la atropina, que es una mezcla racémica de iosiamina, y la escopolamina.
Estos son precursores de fármacos antimuscarínicos. Son alcaloides que encontramos en la naturaleza y ya hemos hablado suficiente de lo importante que ha sido la naturaleza como fuente de nuevas sustancias que tienen una acción farmacológica. Estas son ésteres de aminoalcohol que ya les había mencionado. Aminoalcohol bicíclico, 3-hidroxitropano o de aminoalcoholes relacionados. Aquí tenemos la atropina y la iosiamina, que ya les había enseñado la estructura de la atropina. El anillo piperidínico se encuentra en forma de silla y esto hace que requiera menor energía. Y pues se pueden encontrar racematos debido al carbono asimétrico en el ácido trópico. Con respecto a este anillo de tropina, este grupo hidroxilo en el carbono 3, de acuerdo a la disposición espacial de este grupo hidroxilo o grupo alcohólico, así va a determinar la existencia de dos tipos de estructuras, en forma de silla, que ya les mencioné, de menor energía, o en forma de bote. Y pues la actividad antimuscarínica generalmente es necesaria una orientación axial tropínica para que tenga esa actividad antimuscarínica. Y esta porción del ácido trópico es altamente específica para la acción anticolinérgica y si se sustituye por otros ácidos disminuye esta potencia neurotrópica, aunque puede aumentar acción musculotrópica y por eso es que podemos tener diferentes compuestos. Al cuaternizar el nitrógeno hay disminución de la actividad parasimpático-mimética y parasimpaticolítica, disminuye absorción gastrointestinal y aumenta actividad curariforme. O sea que hay un bloqueo de la actividad neuromuscular, entonces ahí es porque hay afinidad mayor por los receptores nicotínicos. Eso es si yo cuaternizo el nitrógeno de estos compuestos. Ustedes pueden ver aquí, tenemos la acetilcolina que la tenemos aquí en celeste y vemos cómo es la estructura de la atropina. Entonces, cómo es que pues tienen cierta similitud estructural, aunque vemos que la atropina, que tiene una estructura mucho más grande, el nitrógeno en la atropina está ionizada. Las posiciones relativas al éster y al nitrógeno son similares y por eso es que interactúa con el receptor. Y el anillo aromático que tiene la atropina es un grupo extra de unión al receptor por medio de fuerzas de Van der Waals. Entonces, se une por un medio de ajuste inducido al receptor y, como yo les decía, no activa al receptor, únicamente se une, impide que la acetilcolina se una al receptor y se une más fuertemente la atropina que la acetilcolina y por lo tanto tiene la acción bloqueante colinérgica. Tenemos algunas preparaciones como el sulfato de atropina y que se puede utilizar como antídoto de organofosforados para el tratamiento de Parkinson. La iosiamina y la escopolamina son alcaloides similares a la atropina que se encuentran en las solanáceas y por lo tanto van a ser bloqueadores colinérgicos también. Tenemos el bromhidrato de atropina, que ustedes ven la estructura, que es también de la familia de estas sustancias y se utiliza por su efecto midriático y cicloplégico y más débil que la atropina y por lo tanto menos tóxico y pues clínicamente es más conveniente. Y como yo les digo, pues nos dilata la pupila, ahí la pueden ver ustedes en la fotografía. Como
estos derivados de las solanáceas, yo les decía, se encontraron en la naturaleza. Sabemos que en la naturaleza encontramos una cantidad de sustancias que tienen alguna acción a nivel farmacológico, pero también sabemos que algunas de ellas pueden tener algunos efectos adversos o colaterales que no son convenientes. Entonces, con el objeto de eliminar esas acciones centrales y reforzar acción antiespasmódica periférica de estos compuestos, se comenzaron a sintetizar algunos análogos de los alcaloides del propano. Lo que ha ocurrido con un montón de compuestos que ustedes, ahorita que están terminando química medicinal 2, ya lo saben y tal vez están aburridos de oír, pero pues esa es la historia de la farmacia. Entonces, estos compuestos se han sintetizado, se utilizan principalmente para tratamiento de úlceras, también para disminuir secreciones y contracción de la fibra lisa en general, y también se pueden utilizar para dilatación del músculo liso bronquial en el caso de tratamientos de asma. Entre esos compuestos tenemos el bromuro de ipratropio, el butilbromuro de escopolamina y metilbromuro de anisotropina. Son sustancias que ya se han sintetizado, son compuestos semisintéticos que se utilizan ya en clínica. Por ejemplo, la combinación de ipatropio con salbutamol, que ya lo vimos entre los adrenérgicos. Es una formulación usada para el manejo de ataques de asma, ¿verdad? O tratamiento de asma y enfermedad obstructiva pulmonar crónica, ya que me dilatan el músculo liso bronquial. Entonces, después de estudiar la atropina y de ver las acciones que tiene, también se ha evaluado la posibilidad de simplificar la estructura del anillo tropano. Y entonces se ha visto que para la actividad de estos compuestos es necesario un grupo éster o éter ligado a un resto propilamino. Y se han hecho algunas sustituciones importantes en el ácido trópico, sobre todo sustituciones del carbono alfa con respecto al carboxilo del éster. Y se tienen entonces las diferentes familias que yo les había mencionado. Los ésteres aminoalcoholes sintéticos. Entonces, como yo les mencionaba, esta es la parte que me define la familia. Y lo mismo, para encontrar efectos parasimpático-líticos, pero con menos efectos adversos. El introducir derivados de amonio cuaternario se ha visto que aumenta la actividad. Aminas terciarias pueden emplearse por sus efectos sobre el sistema nervioso central, ya les mencioné, para tratamiento de Parkinson, y principalmente usados como antiespasmódicos o midriáticos. Ya lo hemos mencionado. Un ejemplo es el bromuro de clidinio, que es una sustancia que se ha utilizado asociado con un tranquilizante menor, que es el innovador, es este que se llama Librax. Éteres aminoalcohólicos, como yo les decía, utilizados como parkinsonianos, también relacionados con los antihistamínicos. Y tenemos, por ejemplo, el mesilato de benzotropina. Tiene propiedades anticolinérgicas, antihistamínicas y anestésicas locales. Se utiliza como antiparkinsoniano y no produce estimulación del sistema nervioso central. Si ustedes se recuerdan, cuando vimos los antihistamínicos, yo les mencionaba cómo es que hay muchos compuestos de los que podíamos estudiar en farmacia que tienen relación porque actúan en diferentes receptores, porque ustedes ven que siempre tenemos
el nitrógeno, tenemos las cadenas etilamino, que son importantes para las uniones al receptor. Entonces, en los éteres aminoalcohólicos están también basados en criterios de reemplazo isostéricos. Con respecto al grupo anterior, pues se reemplazó el grupo éster y se aumenta la lipofilicidad de la molécula. Por eso es que se utilizan como antiparkinsonianos también. Los aminoalcoholes, pues tenemos esta estructura, ya no tenemos ni el éter ni el éster. También desarrollados como antiespasmódicos, eficaces en enfermedades de Parkinson. Si yo tengo grupos voluminosos a este nivel, es lo que vimos que nos ayuda a que se una al receptor. Y la mayoría son aminas terciarias y lo que se desea es una acción central. Y si tengo amonio cuaternario, ya se destruye las actividades o las propiedades antiparkinsonianas. Un ejemplo, el viperidén es un anticolinérgico visceral débil. Tiene acción nicotinolítica fuerte. Bloquea convulsiones inducidas por la nicotina. Este ya no tiene una acción tan fuerte sobre el ojo, o sea, ya no se usa para enfermedades del ojo. Ustedes ven la estructura ya es un poquito distinta. Se utiliza para tratamiento de Parkinson y se han disminuido efectos colaterales. Nos elimina la kinesia, o sea, que es esa rigidez muscular que tienen las personas que tienen Parkinson. El temblor. Y también se puede utilizar en enfermedades como esclerosis múltiple, daños de médula espinal y parálisis cerebral. Entonces, este ya es otro tipo de compuestos que se ha desarrollado en los aminoalcoholes y también son bloqueadores colinérgicos. Aminoamidas, pues vemos aquí cuál es el cambio. Similar a los aminoalcoholes, pero pues tenemos una amida. Igual que los otros anticolinérgicos, con sustituyentes de grupos voluminosos. Tenemos el yoduro isopropamida, efectos similares a la atropina, pero mayor duración de acción y se utiliza también para tratamiento de úlcera péptica. Pirenzepina, que ya también la han estudiado, el grupo de Natalia y de Carmen Escobedo lo trabajaron en química computacional y no sé quién más es del grupo, de ellas es que me acuerdo del grupo. Y también ya vimos que tiene una acción gastroselectiva y que se utiliza o interactúa con receptores M1, que ya lo vimos en el caso de los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de úlcera péptica. Disminuye secreción ácida al interactuar con estos receptores. Y entre los antagonistas están también los antagonistas nicotínicos. Estos se van a unir a los receptores nicotínicos. Y lo mismo, no tiene actividad intrínseca, solo me van a evitar que la acetilcolina se una al receptor. Y tenemos los agentes bloqueadores en la unión neuromuscular esquelética y agentes bloqueadores ganglionales. Se utilizan, por ejemplo, para operaciones quirúrgicas y también se recuerdan que yo les decía que en los anestésicos generales nosotros necesitábamos algunas sustancias coadyuvantes y estos son los antagonistas nicotínicos que me dan cierta relajación de los músculos sin tener que usar dosis grandes de los anestésicos generales. No confundir a estas sustancias con relajantes de músculo esqueléticos, que esos los vimos a nivel del sistema nervioso central. Estos son bloqueantes neuromusculares, pero no son relajantes musculoesqueléticos, como el meprobamato y esos que habíamos visto a nivel del sistema nervioso central.
Entonces, aquí tenemos los antagonistas nicotínicos. Los antagonistas nicotínicos vamos a tener los no despolarizantes y los despolarizantes. ¿En qué es lo que no entiendes, Virginia? Estos estamos hablando del sistema nervioso autónomo. Estamos hablando de aquellas sustancias que me van a impedir que se unan al receptor nicotínico, que la acetilcolina se una al receptor nicotínico. Perdón, es que no entendí que dice que no son relajantes musculares. No son relajantes musculoesqueléticos. ¿Y qué sí son? Entonces, ¿qué sí son? Ajá. Porque los relajantes musculoesqueléticos, como habíamos visto en la primera unidad, así como les decía el meprobamab, y esas sustancias me van a actuar a nivel del sistema nervioso central y me van a hacer que el impulso nervioso no me provoque esas contracciones musculares. Pero en este caso estamos hablando de bloqueadores neuromusculares que lo que van a hacer es que me van a impedir que la acetilcolina se una al receptor nicotínico y me ejerza contracción muscular. Entonces, pero es a nivel del sistema nervioso autónomo. Son bloqueadores neuromusculares. Gracias. Y los otros solo son relajantes musculoesqueléticos. Entonces, a nivel del sistema nervioso central. O sea, que ahí lo que me va a hacer es que me va a hacer que el impulso nervioso, o sea, que me va a actuar en diferentes receptores, como por ejemplo a nivel del GABA, y en este caso me está actuando a nivel de los receptores nicotínicos. ¿Sí? Sí, ¿Virginia? gracias. Sí. Por eso es que somos tan complejos nuestro organismo. Ya solo en estos últimos minutos yo les había mencionado al curare, que son, en este caso estamos hablando de antagonistas nicotínicos. El primer antagonista nicotínico conocido fue el cloruro de tubocurarina o la tubocurarina, que está contenido en el curare, que es esa sustancia que le ponían a las flechas, que son extracto de Condondendron tomentosum, utilizado por indios amazónicos por sus propiedades paralizantes, como les decía, en el momento de que de bloquear, hacer un bloqueo neuromuscular, entonces paralizaba, hacía que el músculo se quedara paralizado. Y entonces, eso fue digamos, los primeros indicios de que en este extracto de esta planta había esta sustancia que al principio habían identificado que era esta estructura, pero esta no es, sino que esta es la estructura correcta que en 1970 se dilucidó de la tubocurarina, que es la que encuentran ustedes aquí. Ustedes ven que tenemos una amina terciaria y tenemos un amonio cuaternario. Y esta sustancia lo que es un bloqueador colinérgico a nivel de los receptores nicotínicos. ¿En qué radica la acción bloqueadora de estos compuestos? Centros catiónicos separados, 1.4 milímetros de distancia nicotínico o curarizante en las uniones neuromusculares. Entonces, esto permite el anclaje de la molécula sobre uno de los lugares de la unión de la acetilcolina y sobre la zona accesoria de la acetilcolina. Entonces, pues la tubocurarina fue de los primeros, ya cuando se aisló y se identificó, el primer conocido como antagonista receptor nicotínico, y me provoca esta acción
bloqueante en las uniones neuromusculares. Cambio, Virginia, como tú estás confundida, los relajantes musculoesqueléticos actúan a nivel de las fibras nerviosas. En la interacción de cuando me impiden el impulso nervioso a nivel del sistema nervioso central. En cambio aquí me lo están, está actuando en la unión neuromuscular, ya directamente en la unión neuromuscular, que son los lugares de unión de la acetilcolina. Los compuestos tengan 2 amonios cuaternarios o bisamonio cuaternario, que estén separadas por 10 a 12 átomos de carbón, como la tubocurarina, resulta ser un requerimiento para la actividad bloqueadora neuromuscular. O sea, son moléculas ya más grandes, porque los receptores nicotínicos tienen 2 sitios de unión aniónicos, los cuales ambos deberán ser ocupados para el bloqueo neuromuscular. Entonces, son compuestos que vamos a tener sales de amonio dobles, que incorporan esta distancia nicotínica entre los centros catiónicos. Y, como yo les decía, son coadyuvantes de la anestesia general para facilitar, por ejemplo, la intubación en el momento de que yo vaya a administrar anestesia general. Entonces me provocan relajación de la musculatura esquelética durante cirugía o ventilación mecánica. Por ejemplo, ahora con el COVID, las personas que se pusieron muy graves y que se les complicó el COVID, sobre todo en la primera parte de la pandemia en personas mayores, había que intubarlos para darles esa ventilación mecánica porque los pulmones ya no estaban respondiendo. Entonces había que intubarlos, entonces se les administra un tipo de estos compuestos para poder hacer la intubación endotraqueal. Así es, Indira. Pues que al principio fue muy duro y que no se conocía exactamente la enfermedad y que en las personas mayores provocaba entre las complicaciones las neumonías, que ya no podía respirar la gente y por eso había que intubarlos y darles ventilación mecánica. Los bloqueadores nicotínicos, como yo les decía, están los despolarizantes. Es una inhibición de tipo no competitivo con respecto a la acetilcolina. La acción bloqueadora va precedida por una estimulación breve del receptor, una despolarización. Por eso no son, pues esto no se desea. O sea que primero hay una estimulación y luego ya hay un bloqueo del receptor. Un ejemplo de estos es la succinilcolina. Si ustedes ven la acetilcolina, pues se las puse aquí y aquí está la succinilcolina, si ustedes se dan cuenta. Son como 2 acetilcolinas unidas, ¿verdad? Cargas positivas imitan el átomo de nitrógeno cuaternario de la acetilcolina. Y al tener 2 acetilcolinas unidas por un acetato de metil, tenemos, como yo les decía, los 2 puntos, los 2 nitrógenos con carga positiva para que se unan preferentemente al receptor nicotínico. Como yo les decía, se utiliza para casos de intubación, provoca parálisis neuromuscular y que esto lo provoca a nivel de la unión mioneural, o sea, a nivel del músculo. La acción no es antagonizada ni por la neostigmina ni con la fisostigmina. Y tenemos los bloqueadores no despolarizantes. Esos sí tienen una inhibición competitiva, por lo que su acción se revierte en presencia de inhibidores de la acetilcolinesterasa, contrario a los anteriores. Pero también podemos tener algunas inhibiciones no competitivas. Bloquean la conducción de los iones sodio.
y generalmente son compuestos de estructuras de gran tamaño, como la tubocurarina. La tubocurarina, como yo les decía, fue el primero que se conoció y pues es un bloqueador no despolarizante. Paraliza músculos voluntarios. La acción sí puede ser revertida por inhibidores de la acetilcolinesterasa, como neostigmina, fisostigmina. En exceso puede abrir canal iónico, causando un bloqueo no competitivo. Por eso les decía, tienen inhibición competitiva, pero también pueden provocar inhibición por bloqueo no competitivo, por lo que si llegara a pasar esto, ya no se puede restaurar la acción con los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Eso va a depender de la cantidad. Una de las sustancias que se empezó a usar es el bromuro de cametonio, que ustedes ven también, es un compuesto con los dos sales de amonio cuaternario, con los 10 puente de 10 carbonos. Sin embargo, este ya no se utiliza en clínica, pero es para que vean cómo es que es la interacción con el receptor nicotínico, y en base a esos compuestos se ha seguido sintetizando compuestos similares. Ven ustedes, aquí tenemos otro compuesto bastante grande en su estructura, con los dos sales de amonio. Es más, 2 veces y medio más potente que la tubocurarina, aunque tiene una duración de acción más corta. Provoca un bloqueo neuromuscular óptimo que se utiliza en enfermos críticos, y tiene la ventaja de que no provoca efectos cardiovasculares importantes. Este es otro ejemplo y ustedes ven lo mismo, compuestos tan grandes y con la separación de una cadena larga de carbonos, y tienen sustituyentes también ya más voluminosos. El trietioduro de galantamina es otro compuesto. Tal vez no tiene grupos voluminosos, pero siempre mantiene los dos sales de amonio cuaternario. Y el bromuro de pancuronio, creo que ustedes algún compuesto similar, creo que tenían en el seminario que nos mencionaron. Este es un compuesto sintético. Está basado en otro alcaloide que es maluetín. Actúa también receptor nicotínico y en el canal iónico. También se usa como coadyuvante de la anestesia y para manejo de pacientes ventilados. Si ustedes ven, tiene una estructura como los esteroides que vimos en los esteroides. Este es el espaciador de los centros cuaternarios. Entonces, en este caso, miren, aquí está un centro cuaternario, aquí está el otro centro, y el espaciador es un esteroide. Y pues también se utiliza como bloqueador colinérgico. Ahí sí cambió completamente la estructura, pero está basada en este alcaloide, que tiene una estructura esteroidal con las dos sales de amonio cuaternario. Y es una planta que se encuentra en África. Y así es como se han desarrollado algunos otros compuestos similares a estos, al pancuronio, como compuestos sintéticos, como bloqueadores colinérgicos. Y además, ustedes vimos que los receptores nicotínicos también los encontramos a nivel de los ganglios. Y también hay agentes bloqueadores ganglionares que inhiben transmisión neural entre las neuronas pre- y postganglionares. Deprimen ganglios simpáticos y parasimpáticos. Y la verdad que no tiene, los bloqueadores ganglionares despolarizantes no tienen una actividad terapéutica significante. Qué bueno, ¿verdad? Así que no los vamos a ver. Y los no despolarizantes
poseen afinidad para unirse al receptor nicotínico. Generalmente son sales de tetraetilamonio, hexametonio, trimetafán. Y después a nivel de los ganglios. La estructura general es muy sencilla. Estos son los compuestos y de los que se tienen es el camcilato de trimetafán. Se indica el tratamiento de emergencias hipertensivas. Se usa poco porque hay mejores medicamentos como los beta-adrenérgicos que se utilizan para tratamientos, los bloqueadores beta-adrenérgicos para emergencias hipertensivas. Y aquí terminamos. 2 minutos les robé. En el mismo enlace que yo les había puesto, donde ustedes tienen contenido de lo que es los colinérgicos, la acetilcolina y lo que yo les puse de adrenérgicos, en ese mismo enlace ustedes van a encontrar un video en donde les dan el detalle de estos fármacos agonistas y bloqueadores colinérgicos, pero no entran tanto a estructura. Por eso es que yo me traté de hablarles más enfáticamente sobre la estructura de estos compuestos. Y además tienen ahí unas preguntas de repaso que tienen la plataforma TED-Ed. Ahí en ese mismo enlace yo les voy a poner las 2 presentaciones, tanto de adrenérgicos como colinérgicos, para que repasen lo que vimos. Esta parte sí fue un poquito rápida, pero cualquier duda saben que me pueden escribir. Se le va a poner, disculpe, nos va a enviar notificación, ¿verdad? No, porque ya tienen el enlace ustedes, pero si quieren se las mando. Ay, sí, por favor, ya me hice bola. Va. Gracias. Está bueno. Entonces yo se los voy a mandar y les voy a poner las 2 presentaciones. No sé si hay alguna duda, porque yo sé que fue algo rápido y cargada la tarde de hoy, pero fue la última. ¿Sí se acuerdan de Química Medicinal 2 o ya no se acuerdan de ella? No sé. Y el viernes nos vemos para el seminario que ustedes ya prepararon. Sí, ¿verdad? Inolvidable medicinal. Por lo menos ya se va a acabar, dice Karina. Bien, pasen buena noche y espero que hayan aprendido bastante. Así es, me pueden escribir. Nos vemos hasta el viernes. Feliz noche. Feliz noche, adiós.